Leyendas de la Dragonlance 2. La Guerra de los Enanos. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo, 2020. Libro primero. Capítulo 9. 9. La emboscada de Pata de Acero. Un lugar siniestro, hermano, comentó Raistlin a la vez que despacio y con el cuerpo rígido desmontaba del equino. Los hemos frecuentado peores, respondió el guerrero, ayudando a la sacerdotisa a descabalgar. En el interior el ambiente será seco y caldeado, y eso lo hace infinitamente más acogedor que estos páramos. Además, añadió con tono áspero, puesta la mirada en su gemelo, quien, apoyado en el flanco del animal, tosía y tiritaba. Todos nosotros necesitamos descansar antes de proseguir. Yo me ocuparé de los caballos. Entrad sin demora. La hija venerable, arropada en su capa saturada de agua, se detuvo en el fango y observó la posada. Como afirmara el hechicero, ofrecía un aspecto ominoso. Era imposible averiguar el nombre del establecimiento, pues ninguna enseña esclarecedora pendía del muro. Lo único que lo designaba como local público era un desvencijado rótulo adherido a la ventana principal en el que podía leerse, en toscos caracteres: «Bienvenidos, viajeros». El edificio mismo estaba construido en burda piedra y, aunque robusto en general, su tejado amenazaba ruina, con diferentes agujeros que habían tratado de taponar mediante ramas de brezo. Uno de los ventanales aparecía roto y dos retazos de fieltro a guisa de cortina lo resguardaban a duras penas de la lluvia. En cuanto al patio, era un sucio lodazal salpicado de hierbajos. Raistlin, que había tomado la delantera, se erguía en el umbral con la vista fija en Crisania. A través de la puerta entreabierta se filtraba un haz de luz, y el olor a leña quemada prometía una fogata reconfortante. Al endurecerse el rostro del mago en una expresión de impaciencia, una ráfaga de viento retiró la capucha de la sacerdotisa y su faz, ahora descubierta, fue azotada por la turbulenta llovizna. Tras emitir un suspiro, la dama salvó los charcos a fin de alcanzar la entrada. «Es un honor recibiros, señores». La sacerdotisa dio un respingo al oír la voz que resonó a su lado pese a no haber visto a nadie al atravesar el umbral. Al girar la cabeza, distinguió a un hombre agazapado en las sombras de la puerta, que en aquel mismo instante se cerró con violencia. «Hace un tiempo de todos los diablos, maestro», dijo el individuo, tan repulsivo por sus acciones como por la manera servil en que se frotaba las manos. Su actitud, un mandil manchado de grasa y un ajado paño en su hombro delataban en el alposadero. Era una digna representación del lugar que regentaba, y así se le antojó a Crisania al inspeccionar la polvorienta y destartalada sala. El humano se acercó a ellos, sin cesar de entrechocar las palmas, hasta situarse a una proximidad tal que la sacerdotisa percibió los efluvios de su aliento, impregnado de los hedores etílicos de la cerveza y, tras embozarse el semblante con la capa, se apartó. Él exhibió una sonrisa, una mueca de beodo que le habría conferido la apariencia de un imbécil de no contrarrestar sus efectos la astucia que reflejaban sus ojos. Mientras le estudiaba, la mujer pensó que casi prefería someterse a los rigores de la tormenta, antes que permanecer en su proximidad. Pero Raistlin acalló su impulso de huida al ordenar fríamente al hospedero una mesa junto al fuego. «Vuestros deseos son órdenes», repuso el obsequioso individuo. «Es lo que más apetece en un día tan borrascoso, un rincón caliente donde reponer fuerzas. Seguidme, señores». Haciendo una torpe e insulsa reverencia que, una vez más, desmentía la luz de sus pupilas, el posadero se encaminó hacia una mesa colocada frente a la chimenea. Avanzaba de costado y ni un solo segundo dejó de observar a sus clientes. «¿Sois mago, maestro?», inquirió en el trayecto, al mismo tiempo que estiraba una mano para acariciar los ropajes de Raistlin y, sin intervalo, la retiraba al reparar en la penetrante mirada que éste le dirigía. «¿Y de los negros?», se contestó él mismo. «Hacía años que no me visitaba un miembro de vuestra orden». El interpelado no hizo ningún comentario. Abrumado por un nuevo acceso de tos, tenía que emplear sus menguadas energías en apoyarse en el cayado y, ya en el radio de acción de las llamas, permitió que Crisania lo ayudara a acomodarse en una silla. Cuando se hubo sentado, se inclinó hacia el anhelado calor. «Agua caliente», pidió, imperativa, la sacerdotisa, liberándose de su empapada capa. «¿Qué le sucede?», indagó el posadero, receloso. «No padecerá fiebres infecciosas, ¿verdad? Si es así, tendré que rogaros que salgáis por donde habéis entrado». No lo atajó Crisania, «su enfermedad tan solo le afecta a él. El peligro de contagio es nulo», apostilló sin poder sustraerse a la contemplación del hechicero. «¿Vas a traer el agua?», insistió, una vez más con acento perentorio, al desagradable hospedero. «Enseguida os sirvo». Ocultas las manos bajo el grasiento delantal, olvidada su obsesión por frotárselas, el humano se alejó a toda prisa. La repugnancia que éste le inspiraba se desvaneció en la mente de Crisania,
preocupada como estaba por Raistlin. Deseosa de que el mago se sintiera lo mejor posible, desanudó su capa de viaje y lo ayudó a quitársela para, acto seguido, extenderla delante de la fogata. Luego registró la sala hasta descubrir unos cojines andrajosos y polvorientos que, tras sacudir sin demasiado éxito, dispuso en torno a los riñones del enfermo al objeto de que, más incorporado, pudiera descargar sus pulmones. Cuando le hubo prodigado todas estas atenciones, la dama se arrodilló junto al nigromante para librarlo de sus humedecidas botas. Gracias, susurró Raistlin, jugueteando con su despeinado cabello. Al percibir tan delicada caricia, Crisania se ruborizó. Alzó los ojos y topó con unos iris pardos que destilaban más calor que las llamas. Raistlin bajó los dedos hasta su frente, que despejó de los apelmazados mechones, y ella no acertó a hablar, ni siquiera a moverse. El mago tenía el don de atraparla, de hipnotizarla. ¿Eres su manceba? Era el posadero quien así se interfería en su mudo intercambio. La sacerdotisa se sobresaltó, pues no había oído sus pisadas ni el roce de sus vestiduras. Se puso de pie incapaz de buscar el auxilio de Raistlin ante semejante afrenta. Se giró bruscamente hacia el fuego. Esta dama pertenece a una de las familias más aristocráticas de Palanta, reivindicó una voz cavernosa desde el umbral. Haz el favor de tratarla con el respeto que merece, bribón. Sí, maestro. Disculpadme, titubeó, impresionado por la maciza figura de Caramón, quien, al entrar, trajo consigo un torbellino de viento y de lluvia. Os aseguro que no pretendía ofenderla, perdonad mi impertinencia. La hija venerable no se dignó responder. En altiva postura, se limitó a indicar al infame individuo: deja el agua en la mesa. Mientras el guerrero cerraba el acceso y procedía a reunirse con sus compañeros, el mago extrajo de los pliegues de su atuendo la bolsa con la mistura de hierbas de su infusión y, tras depositarla sobre la tabla de madera, hizo señal a la dama para que preparara su pócima. Con el resuello de un asmático, se arrellanó entonces entre los almohadones a fin de acunarse en el crepitar de las llamas. Sabedora de que Caramón la escrutaba, la sacerdotisa optó por eludirlo y volcarse en la tarea que le habían encomendado. He alimentado y abrevado a los caballos, anunció el hombretón. Como no los hemos hostigado en exceso durante la cabalgada, creo que dentro de una hora podrán reanudar la marcha. Nos conviene que así sea, ya que me gustaría llegar a Solantus antes del crepúsculo. Le gustaba hacer planes porque, de ese modo, rompía el turbador silencio. Puso, también él, su capa a secar frente a la chimenea, y el vapor que exhalaba la humedad se elevó hacia el techo en densas volutas. ¿Habéis encargado algún refresco para nuestros estómagos?, preguntó. No, tan solo este tazón donde elaborar el brebaje de Raistlin, contestó Crisania, quien, una vez teñido el líquido con las dimanaciones de las hierbas, se lo tendió al nigromante. Posadero, vino para la dama y el mago. Yo tomaré agua. Sírvenos además una fuente de comida con la que saciar nuestro apetito. Cualquier manjar nos parecerá estupendo después del fatigoso periplo. Impartidas sus instrucciones, Caramón se sentó delante del hogar, frente a su hermano. Tras deambular durante varias semanas por un territorio desolado, hacia las llanuras de Dergot, los tres habían aprendido a conformarse con ingerir lo que hubiera disponible en las ventas del camino, si tenían la fortuna de hallar algo comestible. Este es solo un heraldo de las turbonadas que van a asediarnos en los días venideros, dijo el guerrero a Raistlin cuando el dueño del albergue abandonó la sala en dirección a la cocina. Cuanto más al sur viajemos, más arreciarán. ¿Estás resuelto a seguir este curso de acción? Podría acarrearte graves consecuencias. ¿A qué te refieres?, lo imprecó el aludido, entrecortada su voz y tan nervioso que, al erguir la espalda, derramó unas gotas de su brebaje. No te alteres, Raistlin lo apaciguó el hombretón al detectar su creciente resquemor. Me inquieta tu salud, eso es todo. La falta de sol siempre la ha perjudicado, y pronto nos veremos inmersos en un clima incierto. Observando meticulosamente a su gemelo, y convencido de que sus frases no encerraban un doble sentido, el nigromante volvió a acomodarse en los cojines. Nada me detendrá, declaró, y espero que a ti tampoco. Es el único medio a tu alcance para regresar a tu añorado hogar. No me causa placer tal perspectiva si tú has de morir en el empeño, gruñó el guerrero. Crisania miró perpleja a Caramón, si bien Raistlin se contentó con sonreír y, ribeteada su voz de amargura, le aseguró: me conmueven tus buenos sentimientos, hermano, pero no abrigo ningún temor respecto a mi estado físico. Conservo la fuerza suficiente para llegar a mi destino e invocar el hechizo definitivo, si no sufro reveses inesperados en el interín. Alguien velará por ti y evitará que nada te suceda, replicó el hombretón a la vez que, con grave ademán, examinaba a la sacerdotisa. La dama se sonrojó, pero cuando se disponía a intervenir, regresó el hospedero. Este se inmovilizó al lado del trío sosteniendo en una mano una marmita donde bullía un guiso humeante y, en la otra, una jarra, sin decidirse a posarla sobre la mesa.
Excusad mi atrevimiento, señores, balbuceó, pero debo ver el color de vuestro dinero. Corremos tiempos difíciles, y... Aquí tienes, lo atajó Caramon, quien, mientras el otro hablaba, había extraído una moneda de oro de su bolsa. ¿Te parece un pago justo? Sí, señor, desde luego, corroboró el grotesco individuo, animado sus ojos por un brillo equiparable al del dorado disco. Se desembarazó raudo de los objetos que le ocupaban las manos y asió su recompensa con evidente voracidad. Durante la operación no dejó de espiar al mago como para impedir que éste, mediante su arte, volatilizara su precioso premio que descansaba en la mano del cliente más robusto. Tras embutir la moneda en su bolsillo, el tosco humano rebuscó en el mostrador y volvió al rato con 3 cuencos, 3 cucharas de cuerno de venado y otros tantos vasos. Distribuyó todos estos elementos entre los comensales, colocó la marmita en el centro y retrocedió. Crisania revisó los platos y, sin poder reprimir su repugnancia, los lavó en el agua sobrante de la pócima. ¿Precisáis algo más, señores?, inquirió el posadero, con un acento tan servicial que Caramon esbozó una mueca burlona. ¿Tienes pan y queso? Sí, maestro. En ese caso, pon unas raciones en un cesto. ¿Vais a seguir viaje de inmediato? Tras dejar de nuevo los cuencos en la mesa, la sacerdotisa alzó la vista. Se había obrado un sutil cambio en la voz del hombre y la dama consultó en silencio al guerrero para comprobar si lo había percibido, pero este se hallaba demasiado ocupado en remover el estofado de carne y patatas, en olisquearlo ansioso. Raistlin, al margen de cuanto le rodeaba, contemplaba absorto las llamas y tanteaba, sin prestarle atención, el vaso aún vacío. No pernoctaremos aquí si eso es lo que quieres saber, repuso el hombretón, afanado en servir el alimento. No hallaréis mejor alojamiento en... ¿A dónde habéis dicho que os dirigíais?, insistió el hospedero. No te lo hemos dicho, ni es asunto que te concierna, lo atajó Crisania con su habitual frialdad. La sacerdotisa aferró un pocillo rebosante de caldo, que dio a probar al hechicero. Pero él rehusó comerlo, una vez inspeccionada la película de grasa que cubría el extraño potaje, y su actitud influyó en la mujer que, pese al hambre que sentía, únicamente pudo engullir 2 o 3 cucharadas. Apartando el cuenco, casi intocada la nauseabunda sustancia, se arropó en su capa todavía húmeda y se acurrucó en la silla, antes de cerrar los ojos y esforzarse en olvidar que 1 hora más tarde estaría de nuevo sobre la grupa de su equino en una extenuante cabalgada a través de una región desértica, asolada por la tormenta y el huracán. Raistlin, al igual que la dama, no tardó en entornar los párpados y caer dormido. Los únicos ruidos que resonaban en la estancia eran los que hacía Caramon al devorar aquella basofia con un apetito digno de un soldado de campaña y el crujir de los ropajes del posadero, quien regresó a la cocina a fin de preparar el cesto según le habían ordenado. Transcurrido el lapso de reposo, el guerrero recogió los caballos en la cuadra. Formaban un grupo de 3 animales de monta y otro de carga, este agrumado bajo el enorme peso y cubierto por una manta que afianzaban resistentes cuerdas. Tras ayudar a su hermano y a la sacerdotisa a montar, y viéndolos acomodados en sus sillas, el hombretón se encaramó al lomo de su gigantesco corcel. El hospedero se hallaba a la intemperie, desnuda la cabeza y con los víveres en la mano. Entregó a Caramon el capazo de mimbre, tembloroso a causa de la lluvia que se filtraba entre sus ropas. Después de darle unas lacónicas gracias y de arrojarle otra moneda, que aterrizó sobre el fango a los pies del horrendo individuo, el corpulento luchador asió las riendas del cuarto equino, el que nadie guiaba, e inició la marcha. Raistlin y Crisania lo siguieron, embozados en sus capas a fin de protegerse del aguacero. El hospedero, indiferente a la lluvia, recogió su retribución y los contempló mientras se alejaban. 2 figuras surgieron de las sombras de las cuadras, corriendo a su encuentro. «Informadle de que han tomado la ruta de Solantus», murmuró el dueño de la venta, a la vez que lanzaba la moneda al aire. Los 3 jinetes cayeron en la emboscada sin opción a defenderse. Cabalgaban bajo la tenue luz del ocaso, entre frondosos árboles de cuyas ramas se desprendían, monótonas, las gotas de la tormenta y sobre un lecho de hojarasca que amortiguaba los ecos de sus pisadas. Abstraídos como estaban cada uno en sus cavilaciones, no oyeron el estampido de varios pares de cascos al galope ni el tintineo del acero hasta que fue demasiado tarde. Antes de que tuvieran tiempo de preguntarse qué sucedía, unas formas sombrías saltaron de los árboles cual enormes, espantosas aves que los asfixiaran con sus negras alas. Los hechos se desarrollaron en silencio, fruto de la pericia de los atacantes. Uno se descolgó sobre la espalda de Raistlin y le dejó inconsciente sin darle oportunidad de volverse. Otro cayó de una rama junto a Crisania, apresurándose a amordazarle la boca y a aplicar la daga a su garganta. En el caso de Caramon, fueron necesarios 4 agresores para deslizarle de su caballo y aplastarlo contra el suelo. Cuando concluyeron los forcejeos, uno de los salteadores no se puso de pie ni, dada su situación, podría hacerlo nunca.
quedó postrado en el suelo, torcida la cabeza en un forzado gesto. Se ha roto el cuello, anunció uno de los ladrones a la figura que apareció en escena una vez finalizada la escaramuza, con la intención de inspeccionar los resultados. Habéis hecho un buen trabajo, comentó, inmutable, el recién llegado mientras inspeccionaba a aquel fortachón que, sujetado por varios hombres y atado con cuerdas de arco, todavía se debatía. Un hondo corte en la frente del guerrero sangraba profusamente, de tal manera que, al diluir la lluvia su savia vital, teñía por completo su rostro. Pero, ajeno al sufrimiento, el hombretón se empecinaba en luchar para arrancarse las ligaduras y trataba de despejar su confusa mente. Al reparar en los abultados músculos del prisionero, que ejercían una peligrosa presión sobre las cuerdas, el cabecilla no pudo por menos que admirarlo, si bien sus secuaces, temerosos de su fuerza, lo observaban llenos de resquemor. Después de vencer su aturdimiento inicial, y de desentelar sus ojos mediante violentas sacudidas de cabeza, Caramón examinó su entorno. Los rodeaban una treintena de hombres armados hasta los dientes, a las órdenes de una criatura que arrancó un reniego de los labios del guerrero. Era, sin lugar a dudas, el ser más descomunal con el que se había enfrentado en su vida. Por una lógica asociación de ideas, recordó la arena donde se celebraban los juegos en Istar. Debe de tener algo de ogro, se dijo, evocando a Rak, al mismo tiempo que escupía un diente que se le había roto durante la reyerta. Al dibujarse en su memoria la imagen del enorme individuo que ayudaba a Arak a adiestrar a los gladiadores, el rehén comprobó que, aunque pertenecía a la raza humana, el jefe de los ladrones exhibía unos tonos amarillentos en su tez, además de una nariz en extremo achatada, que lo emparentaban con aquel otro pueblo. Al igual que los ogros, su estatura sobrepasaba en toda una cabeza a la del hombretón y poseía unos brazos similares a troncos. Sin embargo, caminaba de un modo extraño, arrítmico, aunque Caramón no descubría el motivo a causa del largo manto de piel que arrastraba por el suelo, ocultando sus pies. En el circo de Istar le enseñaron a estudiar al enemigo hasta descubrir sus flaquezas, y el guerrero supo aprovechar su aprendizaje. Vigiló atento todos los movimientos de su aprehensor, un empeño que se vio coronado por el éxito cuando, bajo el influjo del viento, ondeó su manto y reveló el secreto al observador: era cojo. Una pata no de palo, sino de acero, sustituía la pierna que le faltaba. Al detectar la atónita mirada de Caramón, el cabecilla semiogro sonrió y se acercó a él con su manaza extendida para darle unas palmadas en la mejilla. Admiro a los hombres capaces de luchar con arrojo, lo felicitó. Antes de que su oponente reaccionara de tan imprevisto halago, el colosal salteador cerró los dedos en un puño y le propinó tal golpe en la mandíbula que le hizo dar un traspié, arrastrando casi en su caída a los centinelas que lo custodiaban. Te respeto, pero tendrás que pagar por la muerte de mi subordinado, sentenció. Tras recoger los holgados pliegues de su manto, el mestizo se encaminó hacia Crisania, inmovilizada entre los brazos del miembro de la cuadrilla que la había atacado. Todavía le tapaba la boca, mas, pese a la palidez de su rostro, brillaba en los ojos de la sacerdotisa la llama de la ira. Estoy encantado, susurró el abyecto semiogro. Me brindan un presente y ni siquiera se avecinan las fiestas de invierno. Estalló en carcajadas que retumbaron en los huecos troncos arbóreos, y estiró la mano a fin de despojarla de la capa que llevaba anudada al cuello. Sus pupilas se fijaron, concupiscentes, en la curvilínea figura de la dama, que no hizo sino acentuarse al empapar la lluvia sus blancas vestiduras. Se ensanchó su sonrisa, todo su semblante se iluminó en un siniestro deseo. Cuando se disponía a tocarla, la sacerdotisa intentó zafarse de su garra, pero el gigante no halló dificultad en sujetarla. ¿Qué colgante es ese que luces?, inquirió, al detenerse su mirada en el medallón de paladine que se ceñía al escote de Crisania. Lo encuentro inadecuado, no te favorece. Caramba, es de puro platino, exclamó con un silbido. Permite que te lo guarde, querida, detestaría que se perdiera en nuestros apasionados raptos. Caramón se había recuperado lo suficiente para ver cómo el truán tanteaba la alhaja y también para percibir el destello que encendía los ojos de la sacerdotisa, no ya de cólera, sino de burla. El contacto del hombre la hacía temblar, pero una fuerza interior la sostenía. Un resplandor blanco, prístino, rasgó la cortina de agua. Procedía del talismán. El semiogro apartó su mano con un grito de dolor. Corrieron unos murmullos entre los hombres que sujetaban a la dama. Uno de ellos aflojó su garra y Crisania, acabando de liberarse de una enérgica sacudida, procedió a cubrir de nuevo su cuerpo. El cabecilla alzó la palma que fulminara el medallón, distorsionado el semblante. El guerrero temió que golpease a su osada cautiva, pero en aquel momento uno de los secuaces vociferó: el mago vuelve en sí. El coloso no cesó de contemplar a su oponente, si bien bajó la mano amenazadora e incluso le dedicó una sonrisa. Al parecer, bruja, has ganado el primer asalto, admitió.
Me entusiasman las lisas, dijo, dirigiéndose a Caramón, tanto en el campo de batalla como en el del amor. Esta noche promete ser divertida. Mediante un significativo gesto, indicó al individuo que vigilaba a Crisania que la agarrara de nuevo, aunque el hombretón advirtió que éste obedecía con reticencia. Una vez se hubo asegurado de que todo estaba en orden, el jefe de los salteadores avanzó hacia el lugar donde Raistlin, estirado en el suelo, se abandonaba a quedos gemidos. El hechicero es el más peligroso de los tres. Atadle las manos a la espalda y amordazadle, ordenó con voz áspera. Si emite el más leve sonido, cortadle la lengua. Así pondremos fin a sus fórmulas maléficas para toda la eternidad. ¿Por qué no le matamos sin más preámbulos?, propuso uno de sus hombres. Adelante, Brack, lo invitó el cabecilla, que se había girado para identificar al forjador de tan inteligente idea. Desenvaina tu daga y degüéllalo. No serán mis manos las que lo eliminen, rehusó el llamado Brack, al mismo tiempo que retrocedía. ¿No? ¿Prefieres que caiga sobre mí la maldición por haber cegado la vida de un túnica negra?, continuó el semiogro, más jocoso que disgustado. Te causaría un gran placer que mi mano ejecutora se marchitase y desprendiera, ¿no es verdad? De ninguna manera, pata de acero. No he pensado lo que decía, balbuceó el otro. Pues empieza a hacerlo, lo atajó el gigante. Ahora no puede lastimarnos, fijaos en su lamentable estado. Mientras hablaba, señaló a Raistlin, que yacía boca arriba con las manos ligadas sobre el pecho. Habían forzado su mandíbula para ajustarle la mordaza, mas sus ojos destilaban, desde las sombras de su capucha, una furia desmedida, y se estrujaba los dedos con tan impotente rabia que más de uno de los forzudos que lo circundaban se preguntó si tales medidas eran acertadas. Quizá imbuido de tales pensamientos, Pata de Acero renqueó hasta el nigromante y se detuvo a escasa distancia. Impidió que sus subordinados se efectuaran el cambio de ataduras y, con una siniestra mueca afeando aún más su amarillento rostro, incrustó el extremo de su pierna falsa en el cráneo del yaciente. El mago se desmayó bajo el brutal impacto, y Crisania lanzó un aullido de alarma entre los férreos brazos de su centinela. En cuanto a Caramón, sintió que un agudo dolor contraía sus vísceras al contemplar la figura de su hermano inerte en el barro. Tal solidaridad no dejó de asombrarle. Así lo tendremos un rato tranquilo. Cuando lleguemos al campamento, le vendaremos los ojos y lo llevaremos a pasear por el precipicio. Si resbala y se desploma, aceptaremos los designios del destino. No seremos nosotros los responsables de que se vierta su sangre. De acuerdo, declaró el jefe a su cuadrilla. Se oyeron risas dispersas, si bien Caramón observó que algunos de los presentes intercambiaban sombrías miradas y meneaban la cabeza. Pata de Acero abandonó a Raistlin a su obligado letargo y examinó, centelleante sus pupilas, el caballo de carga. Hemos obtenido un espléndido botín, comentó, satisfecho. Oteó el panorama y, sin poder evitarlo, clavó los ojos en la forcejeante Crisania, que se debatía entre las arpas de su nervioso aprehensor. Un espléndido botín, repitió en un susurro. Caminó de nuevo hacia la cautiva para, con su manaza, atenazar la delicada barbilla femenina. Adelantó entonces los labios, que estampó sobre los de la dama en un salvaje beso. Atrapada como estaba, ella nada pudo hacer. No batalló, acaso porque un sexto sentido la avisaba de que era aquello lo que deseaba el infame salteador. Permaneció enhiesta, rígido su cuerpo, pero Caramón vio que cerraba los puños y, cuando se apartó el coloso, desvió la faz de tal manera que su negro cabello cubrió sus rasgos. Todos conocéis mis normas, arengó el jefe a sus hombres, tirando bruscamente de las greñas de la sacerdotisa. Compartid todos los tesoros, después de que yo haya saboreado mi porción, por supuesto. Volvieron a resonar las risas, coreadas por algunos vítores. El guerrero no abrigaba la menor duda sobre el significado de aquellas palabras, y los comentarios que oyó sobre cómo, en otras ocasiones, habían compartido suculentos botines no hicieron sino ratificar sus sospechas. Sin embargo, no todo fueron plácemes. Algunos hombres fruncieron el ceño con ostensible desasosiego y otros incluso manifestaron su desacuerdo con tenues cuchicheos. No quiero mantener ningún tipo de relación con una bruja. Prefiero la compañía del mago, por muy temible que sea. Bruja. Otra vez habían pronunciado este término, que despertó en la mente del hombretón vagos recuerdos de aquellos días remotos en que Raistlin y él viajaran con Flint, el enano forjador. Era una época anterior al retorno de los dioses auténticos, y Caramón se estremeció al evocar el episodio de su llegada a una ciudad donde se disponían a quemar a una vieja mujer en la hoguera, acusada de brujería.
revivió como su hermano y Sturm, el noble caballero, arriesgaron sus vidas para salvar a la anciana, que resultó ser una ilusionista de ínfima categoría. No se le había ocurrido pensar hasta ahora que los habitantes de Krynn, en el periodo actual, juzgaban severamente cualquier clase de poderes mágicos y los dones clericales de Crisania, en una fase de la historia en que habían desaparecido los sacerdotes, merecían la aversión de cuantos con ella se tropezaban. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, aunque se impuso la lógica. Morir abrazada era penoso, pero más rápido que «traedme a la bruja». Era Pata de Acero quien interrumpía sus elucubraciones, mientras cojeaba dirigiéndose hacia su caballo. «Seguidme con los otros rehenes», concluyó, ya sobre la silla. El guardián de Crisania la llevó a empellones hasta el cabecilla quien, inclinándose, la izó sobre la cabalgadura delante de él. Asió las riendas y la envolvió en sus brazos, tan hercúleos que la dama casi desapareció entre ellos. Mantuvo la sacerdotisa la vista al frente. No se alteró su expresión distante, impasible. ¿Sabe lo que le espera?, se preguntó el guerrero al pasar por su lado. Pata de Acero, ensanchado su macilento rostro en una sonrisa de triunfo. Siempre ha vivido protegida, a salvo de los aspectos más viles de la existencia. Quizá no ha comprendido el ultraje que estos hombres se proponen infligirle, desconocedora de la naturaleza humana. En ese instante Crisania dirigió al fornido luchador una mirada de soslayo. Tras su máscara de perfecta compostura asomaba a sus ojos un terror tan invencible, una súplica tan anhelante, que Caramon hundió su cabeza en el pecho. «Lo sabe», se respondió, desesperado. «Los dioses la asistan, lo sabe». Alguien le zarandeó por detrás para alzarlo en volandas entre varios y arrojarle sobre su caballo. Suspendido boca abajo, ligados sus robustos brazos mediante aquellas cuerdas de arco que cortaban su piel, el prisionero observó cómo repetían la operación en el flácido cuerpo de su gemelo. Tras asegurarse de que no caerían, los bandidos montaron en sus equinos y los condujeron hacia el bosque. La lluvia fluía en torrentes por el cráneo del hombretón mientras que el corcel, al pisar el barro, le salpicaba la cara. El ligero trote le hacía rebotar dolorosamente, el pomo se clavaba en su costado, la sangre se agolpaba en su cerebro. Estaba mareado, no atinaba a distinguir, en medio de la espesura, sino aquellas pupilas dilatadas de pánico que reclamaban su auxilio. Incapaz de mover un músculo, le asaltó la desalentadora certeza de que, esta vez, no la socorrería. Libro primero. Capítulo 10. Capitán de mercenarios. Raistlin recorría un ardiente desierto. Ante él, en la arena, se extendía un rastro de pisadas, que seguía con perfecta meticulosidad. Las huellas le guiaban por dunas que reverberaban al sol, deslumbrándolo. Caminó sin tregua acalorado, exhausto, presa de una sed insaciable. Le dolía la cabeza, el pecho, ansiaba tumbarse a descansar. En lontananza distinguió un pozo, un oasis a la sombra de altas palmeras. Pero, aunque pusiera todo su empeño, no lo alcanzaría. La senda no discurría en aquella dirección, y no podía desviarse de la ruta. Avanzó durante largas horas, abrumado por el peso de sus propias vestiduras. De pronto, en el límite de sus fuerzas, alzó la vista y ahogó un grito de profundo terror. Las huellas le conducían a un cadalso. Una figura ataviada de negro, cubierta con una capucha de igual color, estaba arrodillada en la plataforma. Apoyaba su cabeza en el tajo y, pese a no distinguir sus rasgos, comprendió que era él mismo quien se aprestaba a morir. El verdugo, portador de una enorme hacha, se erguía a su espalda. También él ocultaba el rostro bajo un embozo. Enarboló el arma ejecutora y vio, con una vivacidad angustiosa, que la equilibraba sobre su cuello. Al desplomarse el peso del hacha, antes de exhalar el último suspiro, Raistlin atisbó la cara de la criatura que lo ajusticiaba. «Raist», susurró una voz. El mago sacudió su maltrecha cabeza, comprendiendo aliviado que era víctima de una pesadilla. Luchó por despertar, por atender la llamada y ahuyentar las espantosas imágenes. Raist repitió quién le invocaba. La certidumbre de un peligro real, no soñado, terminó de despejarle. Permaneció inmóvil unos segundos, con los ojos cerrados, hasta cerciorarse de su situación. Yacía en un terreno húmedo, anudadas las manos en el pecho y atenazada su boca por una mordaza. Le atormentaba una lacerante migraña, la voz de Caramon resonaba en sus tímpanos. Oía a su alrededor un tumulto de risas y palabras, olisqueaba los efluvios de distintos guisos sobre el sonoro crepitar de la leña. Pero la algarabía se le antojó lejana, tan solo percibía en su proximidad el lastimero acento de Caramon. Súbitamente, recordó el ataque. Lo había perpetrado un individuo con una pierna de acero y, luego, el olvido. Cauteloso, levantó los párpados. Su gemelo se hallaba, al igual que él, tendido en el lodo, solo que boca abajo y con las manos atadas a la espalda.
En sus ojos pardos brillaba una luz peculiar, una luz que hizo volar la memoria del hechicero hacia otros tiempos, hacia la época en que ambos luchaban juntos, combinando armónicamente espada y magia. A pesar del dolor, de las tinieblas que le cercaban, Raistlin sintió un arrebato de júbilo que no había experimentado durante años. Unidos por una común amenaza, sus lazos se habían estrechado y les permitían comunicarse tanto verbal como telepáticamente. Al comprobar que su hermano era consciente del apuro en que se hallaban, Caramon culebreó con el mayor sigilo posible a fin de preguntarle en un murmullo, tal como aconsejaba la prudencia: ¿podrías desembarazarte de tus ligaduras? ¿Todavía conservas la daga de plata? Raistlin respondió con un leve asentimiento. En los albores de la historia, los dioses prohibieron a los magos la tenencia de armas de cualquier naturaleza y el uso de cotas de malla u otros atuendos bélicos. La finalidad de tal medida era, como cabe imaginar, que debían consagrarse al estudio en lugar de perder horas valiosas en el perfeccionamiento de las artes marciales. Pero, cuando los hechiceros ayudaron a Uma a derrotar a la reina de la oscuridad merced a la creación de los orbes de los dragones, las divinidades les otorgaron el derecho de portar dagas durante sus desplazamientos, en memoria de la lanza del gran caballero, asida a su muñeca mediante una disimulada correa de cuero que haría que el arma se deslizase hasta su palma si la necesitaba. La argéntea daga de Raistlin constituía su último recurso defensivo. Solo debía valerse de ella en el caso de que se agotaran sus encantamientos, o en circunstancias como la que ahora vivían. ¿Te restan fuerzas suficientes para utilizar tus dotes arcanas?, indagó el hombretón. El nigromante cerró los ojos. Sí, le quedaban aún energías, mas no podía derrocharlas. Hacerlo significaba debilitarse, entrañaba un largo periodo de descanso y cuidados exhaustivos antes de enfrentarse con poder renovado a los guardianes del portal. Por otra parte, era imprescindible que sobreviviera. Muerto, de nada le servía el ahorro. Tengo que salir adelante a cualquier precio, pensó. Fistandantilus lo logró, y yo no hago sino seguir su rastro en la arena. Tal idea provocó su ira. La descartó presto y, abriendo los ojos, inclinó la cabeza. Anida en mí la fuerza necesaria, comunicó a su hermano por vía telepática. Raist musitó el guerrero con una severidad que nubló su momentáneo júbilo. Supongo que adivinas qué suerte deparan a Crisania esos hombres. Asaltó al mago una repentina visión de aquel individuo descomunal, mestizo entre ogro y humano, de la manera en que posara sus toscas manazas sobre el cuerpo de la sacerdotisa, invadieron su alma unos sentimientos para él ignotos. Era la cólera, la furia, lo que le corroía, pero con una intensidad que jamás agitó sus entrañas. Se contrajo su corazón y le cegó una bruma sanguinolenta. Al constatar que su hermano lo miraba perplejo, boquiabierto, Raistlin supuso que el torbellino que le azotaba se hacía ostensible en sus rasgos. Emitió un gruñido y Caramon se apresuró a continuar. Tengo un plan. El hechicero le dio a entender, por un signo, que conocía sus intenciones. Si fracaso, murmuró el hombretón, la mataré primero a ella y luego a mí mismo, concluyó su gemelo. No habría que llegar a tales extremos, reflexionó. Estaba a salvo, protegido. Oyó unas pisadas que se acercaban y entornó de nuevo los párpados para fingirse inconsciente. De ese modo ganaría unos minutos preciosos durante los cuales ordenaría la maraña de sus emociones y recobraría el control. La daga de plata se le antojó fría sobre su brazo y flexionó los músculos a fin de desagarrotarlos mientras, aún confundido, analizaba su extraña reacción frente a la desdicha de una mujer que nada le importaba, excepto, naturalmente, por el servicio que había de brindarle en su calidad de sacerdotisa. Dos hombres levantaron a Caramon de una violenta sacudida y, no con menor brutalidad, le conminaron a andar. El guerrero advirtió reconfortado que, salvo una fugaz ojeada para comprobar que seguía desmayado, ninguno de ellos prestó atención a su gemelo. Caminando a trompicones sobre el irregular terreno, rechinando sus dientes a causa del dolor que le infligían sus piernas entumecidas, el fornido luchador meditó sobre la fiereza que desencajara los rasgos de Raistlin al mencionarle a Crisania. En cualquier otro humano la habría definido como la cólera ilimitada de un amante ultrajado, pero no se la explicaba en su hermano. ¿Era capaz el mago de tan nobles sentimientos? Emistar dictaminó que no, que el mal le consumía sin dejar espacio a las que él consideraba flaquezas de la carne. Ahora, no obstante, Raistlin parecía distinto, mucho más semejante al compañero de antaño, a aquel ser que tantas veces combatiera a su lado, codo con codo, dependientes sus vidas de la acción del otro. Incluso lo que le dijera acerca de Taz comenzó a cobrar sentido. No había aniquilado al Kender, estaba seguro, y en su conducta respecto a Crisania tan solo los arranques de mal humor menguaban su amabilidad. Quizá uno de los salteadores, al azuzarle en las costillas, le recordó lo desesperado de su situación actual.
No hay quizá que valga, se reprendió, lo más probable es que el fatal desenlace sobrevenga aquí y ahora. Lo único que conseguiré es sacrificar mi vida sin salvar las de los otros cautivos, que sucumbirán a un final rápido y cruel. Mientras avanzaba por el campamento pensó en todo cuanto había visto y oído desde la emboscada, revisando mentalmente su plan. El asentamiento de los bandidos se asemejaba más a una pequeña ciudad que al escondrijo de unos ladrones. Vivían en toscas cabañas de troncos y cobijaban en una cueva a sus animales. Resultaba obvio que llevaban allí cierto tiempo y no temían el rigor de la ley, mudos testigos de la fuerza y el liderazgo del semiogro, omnipotente para ellos. Pero Caramón, que en sus años mozos había tenido frecuentes escaramuzas con forajidos de la más baja estofa, adivinó que muchos de aquellos hombres no eran simples rufianes ansiosos de botín. La manera en que contemplaban a Crisania y meneaban la cabeza, en franca desaprobación de lo que había de ocurrirle, corroboraba este criterio. También sus armas contribuían a confirmarlo, aunque vestidos de harapos varios de ellos portaban bonitos pertrechos, de los que se pasan de padres a hijos, y los esgrimían haciendo gala del orgullo que solo las herencias familiares inspiran, no como el fruto de una rapiña. Además, pese a que en la tenue luz de la tormenta no era fácil distinguir los detalles, el guerrero creía haber vislumbrado en numerosas espadas la rosa y el martín pescador, antiguos símbolos de los caballeros de Solamnia. Los miembros de la cuadrilla exhibían los rostros rasurados, sin los mostachos que identificaban a tales caballeros, mas el hombretón captó en la sobriedad de su porte vestigios de Sturm Brickblade, su entrañable amigo perteneciente a esta orden. Al evocar en su memoria la figura de Sturm hizo recuento de la historia de tan insigne grupo después del cataclismo. Acusados por la mayor parte de sus vecinos de desatar la terrible calamidad, fueron desterrados de sus hogares. Las enloquecidas turbas les asesinaron en masa, o bien mataron a sus familias ante sus ojos, y los sobrevivientes tuvieron que ocultarse, vagar en solitario de uno a otro con fin de crimen o unirse a bandas de criminales como esta. Al espiar durante su recorrido a los hombres que limpiaban sus armas, que conferenciaban en tonos apagados, Caramón descubrió las huellas de múltiples actos censurables, pero leyó asimismo resignación y desesperanza en más de un semblante. Él también había vivido tiempos difíciles, sabía de los estragos que hacía el desaliento en el alma de los mortales. Si sus deducciones eran acertadas, si en los corazones de los bandoleros brillaba aún la llama de la bondad, su plan podía resultar. Ardía una fogata en medio del campamento, no muy lejos de donde poco antes yaciera postrado junto a Raistlin. Un breve vistazo le permitió comprobar que su hermano continuaba en su simulado desvanecimiento. Mas, sabiendo qué buscar, detectó al mismo tiempo que había adoptado una postura desde la que podía presenciar los sucesos. Al entrar él en el radio de luz del fuego, la mayoría de los salteadores interrumpieron sus quehaceres y le siguieron, hasta formar un semicírculo a su alrededor. Sentado en una regia silla, próximo al calor, Pata de Acero bebía de un odre lleno a reventar. De pie, a ambos flancos, había varios individuos entregados a una orgía de risas y bromas, que el guerrero reconoció al instante como los típicos aduladores. No le sorprendió encontrar, entre estos serviles individuos, al repulsivo posadero. En otro asiento, al lado del semiogro, se hallaba Crisania. La habían despojado de la capa y hecho jirones el corpino de su vestido, una acción que el guerrero atribuyó sin vacilar a Pata de Acero. Reparó, presa de una creciente ira, en la mancha púrpura de su delicada mejilla, en la hinchazón que deformaba la comisura de sus labios, y supo que no flaquearía en su propósito de rescatarla. La dama, en digna actitud, mantenía la vista al frente y se esforzaba en ignorar los obscenos comentarios, las espantosas historias con que la obsequiaban los auténticos miembros de la banda. Caramón esbozó una sonrisa de admiración. Al recordar el pánico demente al que estuvo reducida durante sus últimos días en Istar, al considerar su existencia anterior, ajena a cualquier clase de penuria, le complacía su capacidad de adaptarse a circunstancias tan adversas. Exhibía una serenidad que hasta Tika habría envidiado. Tika, se regañó a sí mismo, no debía pensar en ella y, menos aún, compararla con la sacerdotisa. Urgiéndose a concentrarse en la realidad inmediata, apartó la mirada de la mujer para clavarla en su enemigo. Pata de Acero, a su vez, cesó de conversar con sus secuaces e hizo al guerrero señal de acercarse. «Ha llegado tu hora», le anunció Socarrón antes de, sin mudar su talante, decir a Crisania: «Espero, señora, que no os importará si aplazamos nuestra cita en la intimidad hasta que haya zanjado este asunto. Se trata de un entretenimiento previo al placer, querida, tomáoslo como un obsequio». Acarició el pómulo femenino, pero cuando ella rehuyó el contacto con pupilas centelleantes, su ademán afectivo se convirtió en una sonora bofetada. La sacerdotisa no gritó, sino que irguió el cuello y con sombrío orgullo se encaró a su verdugo.
Consciente de que no debía distraerse en arrebatos de preocupación por la sacerdotisa, Caramon prendió sus ojos del cabecilla y le estudió sosegado, gélido. Este hombre gobierna mediante la fuerza bruta, se aprovecha del miedo que le tienen muchos de sus seguidores para imponer su voluntad. Le obedecen a regañadientes, no les queda otro remedio que acatar los designios del único ser capaz de proporcionarles alimento en esta tierra olvidada de los dioses. Le rinden vasallaje porque preserva sus vidas, más hasta donde llega su lealtad. Eso es lo que debo averiguar. Modulada su voz, Caramon desechó sus cábalas para, firme y desdeñoso, desafiar a su aprehensor. ¿Es así como demuestras tu valor?, le imprecó. En vez de golpear a una mujer indefensa, desátame y devuélveme mi espada. Así veremos qué clase de individuo eres. Pata de Acero lo observó interesado, con un asomo de inteligencia en sus bestiales iris que perturbó al robusto luchador. Si he de serte franco, esperaba algo más original de ti, declaró el semiogro, poniéndose de pie y emitiendo un suspiro teatral por el que manifestaba su desencanto. Tal vez no seas el reto que imaginé en un principio, pero no tengo nada mejor que hacer esta noche. No antes de acostarme, rectificó, al mismo tiempo que le hacía una burlona reverencia a la indiferente Crisania. El jefe de los ladrones arrancó de sus hombros el manto de piel, mientras ordenaba a uno de sus secuaces que le trajera su espada. Los aduladores abrieron el cerco a fin de cumplir sus diversas instrucciones y el resto de los presentes se situó en un claro cercano a la fogata, ansiosos por asistir a un espectáculo del que, sin duda, ya habían tenido ocasión de gozar. Durante la confusión de los preparativos, Caramon consiguió atraer la atención de la sacerdotisa. Cuando esto sucedió, inclinó la cabeza hacia donde yacía Raistlin. Ella comprendió al instante el significado de su gesto. Miró de soslayo al mago, sonrió pesarosa e hizo un ademán de asentimiento, cerrado los dedos en torno a su talismán. Los centinelas hostigaron al guerrero a entrar en el círculo, de tal manera que perdió de vista a la dama en el momento en que ésta movía sus hinchados labios en una silenciosa plegaria. Necesitaré algo más que unas oraciones a Paladine para salir de este atolladero, recapacitó el guerrero. Se preguntó, irónico, si su hermano también invocaba la ayuda de su ídolo, la reina de la oscuridad. Él carecía de una alid al que dirigir sus rezos. El único auxilio en el que confiaba era el que podían prestarle sus músculos, sus huesos, sus vísceras. Cortaron las ligaduras de sus brazos. Sufrió un espasmo de dolor al reanudarse el riego sanguíneo en sus miembros, si bien se apresuró a flexionar sus tendones, a frotarlos, a fin de estimular la circulación y, además, calentarse. Acto seguido se quitó la empapada camisa, los calzones, pues prefería luchar desnudo. La ropa daba al adversario la oportunidad de agarrarle. Así lo aprendió de Arak cuando lo preparaba para tomar parte en los juegos de Istar. Al contemplar la magnífica forma física del prisionero, un murmullo se extendió entre los hombres que formaban el círculo. La lluvia chorreaba sobre su gruñido, equilibrado cuerpo, el fuego refulgía en sus anchos omóplatos y en su torso, poniendo al descubierto las innumerables cicatrices de las heridas que recibiera en otras lides. Alguien le entregó una espada, con la que ensayó unas estocadas tan ágiles como certeras. Incluso Pata de Acero, al introducirse en el improvisado campo de batalla, quedó desconcertado frente a la constitución del antiguo gladiador. Si el cabecilla se sobresaltó al examinar a su oponente, este último no quedó menos impresionado por la apariencia que él ofrecía. Mitad ogro y mitad humano, el hercúleo individuo había heredado las mejores características de ambas razas. Poseía la envergadura y la robustez de unos, los más semejantes a los animales, unidas a una rapidez de movimientos y a una peligrosa inteligencia que le emparentaban con las criaturas superiores. También él optó por la desnudez. Se presentó en el redosín más atavío que un taparrabos de cuero. Pero lo que provocó un involuntario silbido de Caramon fue el arma que exhibía, la espada más portentosa que había visto en el curso de su dilatada existencia. Era de colosales dimensiones y solo podía ser manejada con las dos manos. El guerrero, experto en tales menesteres, se dijo al escrutarla que conocía a pocos hombres capaces de desenvainarla, menos aún de blandiría. Sin embargo, Pata de Acero mostraba una gran desenvoltura y únicamente recurría a su brazo derecho, lo que demostraba su fuerza descomunal. Y no solo eso, mientras su rival practicaba percibió la precisión, el rítmico vaivén de sus sesgos. El filo atrapaba la luz de las llamas al hender el aire, toda ella despedía ominosos zumbidos al penetrar la penumbra y dejar, a su paso, una línea de chispas ígneas. Cuando su enemigo saltó al ruedo, refulgente la pierna metálica, Caramon comprendió desmoralizado que no se enfrentaba a la criatura brutal, estúpida que concibió a partir de su conducta anterior, sino a un hábil espadachín que había superado su inferioridad física hasta batirse con un dominio que cualquiera con las dos piernas codiciaría y temería.
Lo que no intuyó el guerrero fue que, además de haberse sobrepuesto a su carencia, Pata de Acero sabía cómo sacarle partido. Un primer escarceo bastó para que se percatase de lo mortífero que podía resultar aquel apéndice al servicio de tan avispado adversario. Ambos se tantearon, atentos a cualquier punto flaco en la defensa del otro. De pronto, apalancándose con gran maestría en la pierna sana, el semiogro utilizó la de acero como una segunda arma. Giró sobre sí mismo y golpeó tan violentamente al hombretón que éste cayó al suelo debido al impacto. Su espada salió despedida y se estrelló fuera de su alcance. Recuperado el equilibrio, el gigante avanzó con su pertrecho enarbolado hacia el yaciente. Era ostensible su ansia de rematarle y consagrarse a otras diversiones. Pero, aunque pillado por sorpresa, Caramo no estaba tan maltrecho como aparentaba. Recordando su experiencia en la arena, permaneció tumbado y emitió sonoros jadeos, como si le faltara el aire, mientras el supuesto vencedor se acercaba a él. Entonces estiró la mano, asió la pierna buena del infatuado semiogro y tiró de ella. Los espectadores prorrumpieron en aplausos y vítores. Sus ecos despertaron en el que fuera gladiador vivos recuerdos del circo, que encendieron su sangre. Se difuminó su preocupación por hermanos de túnica negra y sacerdotisas de túnica blanca, se desvaneció la nostalgia del hogar y, aún más importante, su inseguridad. La fiebre de la batalla, la intoxicante droga del peligro, infestaron sus venas. Le envolvió un éxtasis que ni siquiera igualaba el de su gemelo al formular sus hechizos. Incorporándose, espiando a su enemigo en idéntica acción, Caramon se lanzó sobre su espada. Mas, pese a su rapidez de reflejos, Pata de Acero se le adelantó. Alcanzó el arma con mayor celeridad y le propinó un puntapié que, de nuevo, la catapultó al espacio. Sin perder de vista al semiogro, el hombretón buscó con la mirada otro pertrecho. Reparó en la hoguera, que ardía en uno de los flancos del cerco. El gigante se dio cuenta y, adivinando su propósito, se dispuso a obstruirle el paso. El guerrero echó a correr y, en su impulso, no pudo eludir el filo del arma enemiga, que abrió un surco en su abdomen. Ajeno al corte, a la sangre que fluía, Caramon se arrojó al suelo y rodó hasta los troncos. Asió uno por el extremo y se puso de pie, en el preciso momento en que la espada de Pata de Acero se hundía en el lugar donde se hallaba su cabeza segundos antes. El filo desgarró, una vez más, el manto de la llovizna y el atacado, al retumbar el silbido en sus tímpanos, apenas acertó a contener la arremetida de aquella arma que tanto le fascinaba. Se entrechocaron leño y acero, volaron las ardientes astillas que coronaban el recién conquistado pertrecho del hombretón. La fuerza del asalto fue tremenda, las manos de Caramon vibraron y los afilados cantos de la madera se hundieron en su carne, pero se mantuvo firme. Su energía vital obligó al gigante a retroceder, en incierto equilibrio. También el semiogro conservó el control de sí mismo. Plantó la pata de acero en la tierra y, mientras mantenía a raya a su oponente, volvió a tomar posiciones. Despacio, ambos trazaron círculos en espera de la oportuna brecha. Los espectadores no vieron cuando se abrió esta, pero, de repente, los adversarios se enzarzaron en una cruenta lucha rodeados por la luz cegadora del metal y los rescoldos leñosos. Caramo no pudo calcular cuánto duró la contienda. El tiempo se disipó en una niebla de dolor, miedo y agotamiento. Sus pulmones parecían abrazarle el pecho, su respiración se volvió irregular, sangraban sus descarnadas manos. Y, pese a tan denodados esfuerzos, no adquiría ninguna ventaja. Jamás se había enfrentado a un rival semejante y algo similar le sucedía a Pata de Acero, quien, tras iniciar la pugna con una sonrisa de desprecio, tuvo que hacer acopio de toda su determinación para resistirla. Los hombres les contemplaban en silencio, hipnotizados ante el mortífero litigio. Los únicos sonidos que se oían en el cerco eran el crepitar del fuego, el pesado aliento de los exhaustos contrincantes y el chapaleo ocasional de un cuerpo al caer en el barro, unido a quedos gemidos. El corrillo de espectadores, las llamas, se convirtieron en una nebulosa para Caramon. Sus maltrechos brazos sostenían el leño como si de un árbol entero se tratase, el mero hecho de inhalar aire era una agonía y no hallaba más consuelo que la certidumbre de la fatiga del coloso, no inferior a la suya, algo que constató al no embestirle en una oportunidad propicia por verse forzado a recuperar el resuello. Exhibía el semiogro un hondo surco purpúreo en el costado, allí donde el tronco había estampado su huella. Todos habían oído el crujir de sus costillas y también habían reparado en cómo se contraía su faz macilenta. Vencido su fugaz momento de debilidad, una estocada le permitió desestabilizar a Caramon, el cual, bamboleándose, agitó su arma en un intento frenético de salvarse. Volvieron a acecharse unos segundos, ajenos a su entorno y con la vista puesta en el enemigo. Ambos sabían que el próximo error podía acarrearles la muerte. Y, entonces, Pata de Acero resbaló en el fango. Fue un pequeño traspié, que le hizo hincar la rodilla auténtica y afianzarse en la falsa.
Al principio de la Lisa se habría incorporado en un santiamén, pero su fortaleza se había mermado y tardó un poco en restablecerse. El guerrero no necesitaba más que esta corta vacilación. Se abalanzó sobre el descomunal individuo e, impulsado por un último resquicio de energía, alzó el madero y descargó su peso en el muñón al que se sujetaba el apéndice metálico. Igual que un martillo aplasta al clavo, la acometida incrustó la pata de acero en el fangoso suelo. Revolviéndose en un ataque de furia, el semiogro forcejeó para liberar el miembro inmovilizado mientras apartaba al otro luchador con repetidos sesgos de su espada. Casi consiguió su propósito, tal era su apabullante vitalidad, y Caramon tuvo que renunciar al anhelado descanso al comprobar que no se había desvanecido el peligro. Además, la contienda solo podía zanjarse de una manera. Ambos lo sabían desde su inicio, así que el hombretón, en un supremo alarde, avanzó protegido por su tronco y arrancó la empuñadura de la garra del postrado al atrapar la espada en un inesperado revés. Pata de acero, consciente del mensaje de destrucción que transmitían sus ojos, reanudó sus convulsiones para desencajar el miembro del embarrado terreno. Incluso en el momento crucial, cuando el leño que el guerrero enarbolaba se irguió sobre su cabeza, sus manazas intentaron interceptar la letal trayectoria del arma. El leño se zambulló en el cráneo del semiogro con un ruido seco. Partido el occipucio, el herido se desmoronó al instante y, tras sufrir un indescriptible espasmo de agonía, quedó inerte. Aprisionado aún su miembro en la argamasa de lodo, la lluvia lavó la sangre y los sesos que sobresalían por las heridas de la cabeza. Víctima del dolor y el cansancio, Caramon se desplomó en un charco para, con el apoyo de su manchado pertrecho, resumante de sangre y de agua, tomar aliento. Resonó en sus oídos el rugir de los salteadores, dispuestos a acabar con su vida. No reaccionó, ya nada le importaba. Aguardó el ataque de los encolerizados bandidos, casi lo deseó. Sin embargo, este no se produjo. Confundido, el hombretón alzó el rostro. Su entelada vista se posó en una figura ataviada de negro que se había arrodillado junto a él, y sintió el abrazo de su hermano a la vez que vislumbraba, en las puntas de sus dedos, unos rayos de singular resplandor con los que amenazaba a quien osara acercarse. El luchador entornó los párpados y se refugió en el enjuto pecho de Raistlin, ansioso de calor. Emitió un suspiro tembloroso, antes de notar el contacto de unas manos frías en su piel. Reconoció a su propietaria al acunarle una plegaria a Paladine y, abriendo los ojos, desechó su ayuda de un empellón. Demasiado tarde, el influjo curativo de Crisania se extendía ya por sus entrañas. Oyó los gritos sofocados de los hombres que se habían arremolinado a su alrededor al desaparecer sus heridas, volatilizarse los moretones y volver el color a su ceniciento rostro. Ni siquiera la pirotécnica del mago había provocado las voces de alarma que ahora circulaban de boca en boca. Brujería. Esa mujer le ha sanado con sus poderes diabólicos. Quemémosla. La bruja y el nigromante deben consumirse en la hoguera. Tienen hechizado al guerrero. Si les eliminamos, liberaremos su alma torturada. Consultando a su gemelo con la mirada, Caramon constató por su sombría expresión que, al igual que él, revivía viejos recuerdos. Corrían un riesgo inminente, debían actuar sin demora. «Esperad», exclamó el fornido luchador, al mismo tiempo que se levantaba de su vulnerable postura. El cerco se había estrechado, y el nerviosismo de los hombres dejaba patente que si no se abalanzaban era porque temían a Raistlin. Al sumirse en un violento acceso de tos, fue el guerrero quien se inquietó. De abandonarle las fuerzas no habría salvación posible. De pronto, se le ocurrió una idea, que se apresuró a poner en práctica. Aferró a la desconcertada Crisania, la escudó tras su cuerpo y se encaró a la desafiante, aunque amedrentada, concurrencia. Tocad a esta mujer y sucumbiréis a una muerte más atroz que la de vuestro cabecilla, les advirtió, cristalina su voz en medio del aguacero. ¿Por qué hemos de respetar la vida de una bruja?, cuestionó uno, coreado por susurros de asentimiento. Porque me pertenece. Le espetó Caramon inconmovible, en actitud retadora. Crisania, a su espalda, quiso protestar, pero Raistlin la silenció con un significativo gesto por el que apeló a su prudencia. No me tiene hipnotizado, como afirmáis, obedece mis órdenes y las del mago, continuó el hombretón. No os causará el menor daño, os lo garantizo. Volvió a elevarse un murmullo entre los presentes, pero sus ojos, al mirar a Caramon, ya no reflejaban ira. A la admiración inicial se sumaba, ahora, la voluntad de escucharle. «Dejad que sigamos nuestro camino», solicitó Raistlin con voz queda, y... «Soy yo quien debe hablar», le interrumpió su gemelo. Tiró de su brazo, consciente del asombro del hechicero, y susurró estas palabras en su tímpano: «He forjado un plan. Vigila a la sacerdotisa». El nigromante asintió y fue a situarse al lado de Crisania, quien, callada y rígida, espiaba a los forajidos.
Mientras tanto el guerrero recogió la espada que desprendiera de la zarpa de pata de acero y avanzó hacia el cadáver del semiogro, tendido en un charco enrojecido. Alzó el imponente pertrecho sobre su cabeza, con un porte triunfal que le confirió un innegable atractivo. La luz de la fogata lamía su piel broncínea, los músculos de sus brazos se abultaban en rizos de energía. Todo él constituía un espléndido espectáculo al erguirse junto a los despojos de su enemigo. «He aniquilado a vuestro jefe. Ahora reclamo el derecho de ocupar su puesto», apuntó, y su voz resonó entre los árboles. «Solo exijo una cosa, que abandonéis esta vida de asesinatos, robos y pillaje. Nos dirigiremos al sur». Su arenga suscitó una reacción de júbilo que le desorientó. «Al sur, viajan hacia el sur», entonaron varias voces al unísono, sucedidas por ovaciones dispersas. Caramon estudió a sus oyentes de hito en hito, perplejo frente a la algarabía general. Raistlin, pálido como la muerte, se aproximó a él para preguntarle: «¿Qué te propones?». El aludido se encogió de hombros, sin dar crédito todavía al revuelo de entusiasmo que había creado. «Me ha parecido adecuado aprovechar la circunstancia para reunir una escolta armada», confesó. «Los territorios meridionales son, en muchos aspectos, más salvajes que los que hemos recorrido, y he supuesto que algunos de estos hombres accederían a acompañarnos». «No lo comprendo». Un joven de noble talla que, más que cualquiera de los otros, avivaba la imagen de Sturm en la memoria del luchador, dio un paso al frente. Tras indicar a los restantes que guardaran silencio, hizo sus pesquisas en nombre de la comunidad. «¿Vais al sur?», inquirió. «¿Por ventura buscáis los fabulosos tesoros de los enanos de Thorvardin? ¿Lo entiendes ahora?», reprendió Raistlin a su hermano. De nuevo la tos puso fin a su discurso. Asfixiado, se agitó en unas convulsiones que, como siempre, lo redujeron a un estado lamentable. De no ser porque Crisania acudió rápidamente en su auxilio, se habría desmayado. «Lo que entiendo es que necesitas descansar», replicó Caramon, alicaído. «Y nosotros también. A menos que recurramos a la protección de un grupo de mercenarios expertos, no tendremos una noche tranquila, de paz absoluta». «¿Qué ocurre? ¿Qué pintan en todo este asunto los enanos de Thorvardin?». El nigromante bajó la cabeza, que quedó oculta en las sombras de su capucha. «Diles que sí, que seguimos la ruta del sur y nos disponemos a atacar a esos hombrecillos», musitó al fin, en tono confidencial. «¿Atacar Thorvardin?», repitió el corpulento humano con los ojos desorbitados. «Te lo explicaré más tarde», prometió Raistlin de mal humor. «Haz lo que te he sugerido». Caramon titubeó. El hechicero, al ver su zozobra, esbozó una sonrisa ambigua, irónica y desagradable. «Es tu única posibilidad de regresar a casa», hermano, le reveló. «Y quizá también de salir con vida de este embrollo». El guerrero oteó el panorama. Los hombres habían reemprendido sus cuchicheos durante su conferencia privada, recelosos de sus intenciones. Sabedor de que, si no se decidía de inmediato, perdería los puntos ganados y, acaso, se enfrentaría a otro ataque de la cuadrilla, se volvió de espaldas a fin de reflexionar. No podía desperdiciar un instante, pero tampoco quería actuar de forma precipitada. «Vamos al sur», afirmó despacio, para disimular su torbellino mental, «por razones que no puedo exponeros». «¿Qué historia es esa de los tesoros de Thorvardin?». «Se rumorea que los enanos han acumulado una gran riqueza en el reino que se extiende bajo la montaña», respondió el joven que le abordara, con la aquiescencia de sus compañeros. «Una riqueza que sustrajeron a los humanos», apostilló otro. Sí, intervino un tercero. «No solo se compone de dinero. Tienen además grano y ganado. Comerán como reyes este invierno, mientras que nuestros estómagos rugirán vacíos, estragados. En más de una ocasión proyectamos irrumpir en su territorio y apoderarnos de una parte», continuó el joven de noble aspecto, mas, en el último momento, Pata de Acero nos conminaba a desistir. Según él, aquí estábamos bien, no merecía la pena aventurarse. Nunca nos convenció del todo, algunos confabulaban a su espalda. Caramon se sumió en sus meditaciones, lamentando no conocer mejor los acontecimientos del pasado. Pese a las escasas horas dedicadas a la lectura, había oído hablar de las guerras enaniles, o de Dvarfgate, gracias a los incesantes relatos de su amigo Flint. Este hombrecillo pertenecía a la tribu de las colinas y le habían llenado la cabeza de narraciones sobre la crueldad de sus parientes de las montañas, asentados en Thorvardin, muy similares a las que ahora le explicaban los bandidos. La única diferencia era que, al decir de Flint, las riquezas atesoradas habían sido robadas a sus primos, los miembros de su propia raza. Si todo aquello era cierto, la determinación de asaltar su ciudad estaba justificada. Podía seguir sin reparos las recomendaciones de su hermano. No obstante, enistar algo se había roto en las entrañas del hombretón y, aunque empezaba a pensar que se había equivocado al juzgar al mago, ya no se extinguiría la llama de la desconfianza. Nunca acataría a ciegas la voluntad de Raistlin. Ojalá hubiera examinado las crónicas.
Sin duda, allí estaba la clave. Pobre Caramón. Navegaba en un mar de dudas. Por una parte sentía la ardiente mirada del hechicero en su persona, le atosigaba el eco de sus palabras, tu única posibilidad de regresar a casa. Por otra, sus resquemores respecto al arcano personaje le impedían obedecer. Cerró el puño presa de la cólera, sabía que su gemelo había ganado la partida. Nos encaminamos a Thorvaldin, declaró ásperamente, prendida la vista en la espada. La alzó al instante, sin embargo, para escrutar a los presentes y proponer ¿vendréis con nosotros? Se produjo un letal silencio, en el que algunos de los hombres rodearon al supuesto noble, su portavoz, y dialogaron con él. Él escuchó, asintió y se enfrentó de nuevo al guerrero. Seguiríamos sin vacilar a una criatura que, como tú, ha demostrado su valentía, le confirmó. ¿Pero qué relación mantienes con este túnica negra? ¿Quién es él para que le profesemos lealtad? Me llamo Raistlin, se interfirió el mago. Este hombre es mi escudero, mi custodio si lo preferís. No hubo respuesta audible, tan solo ceños fruncidos y expresiones reticentes. Dice la verdad, les aseguró Caramón, excepto en un detalle. Su nombre auténtico no es Raistlin, sino Fistandantilus. Todos a una, los salteadores contuvieron el resuello. Su hostilidad se trocó en respeto, en temor. Yo soy Garik, se presentó el joven, inclinándose frente al archimago con la anacrónica cortesía de los caballeros de Solamnia. Nos han llegado noticias de tu poder, gran maestro, y aunque tus acciones son tan oscuras como tu túnica, o al menos así lo cuentan quienes te han conocido, vivimos tiempos inciertos. Os escoltaremos, a ti y al guerrero que te sirve. Avanzando hasta Caramón, posó su espada a sus pies. Otros le rindieron igual pleitesía, con mayor o menor predisposición. Hubo algunos que se refugiaron en la penumbra y emprendieron la huida, mas, al reconocerlos como los rufianes inveterados que eran, el fornido humano nada hizo para detenerlos. Quedaron una treintena de hombres, unos de porte tan distinguido como Garik y los restantes, la mayoría, harapientos, ladrones y bandidos. Mi ejército, masculló el hombretón aquella noche, mientras extendía su manta en la cabaña que Pata de Acero había construido para su uso personal. Oyó en el exterior las quedas conversaciones que intercambiaba Garik con el otro hombre que, en opinión de Caramón, ofrecía suficientes garantías como centinela. Tan exhausto estaba el luchador, que imaginó que el sueño acudiría presto a su llamada. Pero no fue así. Se halló solo en la negrura, tumbado en su cama de campaña y absorto en la elaboración de sus planes, al mismo tiempo que los custodios, sin alzar la voz, charlaban sobre los sucesos de la velada. Al igual que tantos soldados, el guerrero había soñado con ascender a oficial. Ahora, cuando menos lo esperaba, se le ofrecía la oportunidad de demostrar sus dotes de mando y ello constituía un buen comienzo. Por primera vez desde que arribaran a esta época desolada, sintió un atisbo de júbilo. Dio vueltas en su cerebro a las distintas cuestiones que debía resolver, el adiestramiento de la tropa, las rutas a elegir, las provisiones. Eran todos problemas nuevos que no conoció durante su experiencia como mercenario, pues, incluso durante la Guerra de la Lanza, siguió el liderazgo de Tanis. Su hermano nada sabía de estos asuntos y así se lo había comunicado. Él sería el responsable de la organización práctica de la marcha. Se trataba de un reto importante, mas Caramón lo halló liviano. No le molestaba en absoluto encargarse de inmediateces tangibles que conjuraban en su pensamiento el enrevesado conflicto con su gemelo. Tales cábalas le impulsaron a fijarse en Raistlin, que se había acostado junto al fuego del pétreo hogar. A pesar del calor que reinaba en la estancia, el nigromante estaba arrebujado bajo su capa y tantas mantas como Crisania había podido conseguir. El aire matraqueaba en sus vías respiratorias, mientras que algunos ataques de tos enturbiaban la placidez de su descanso. La sacerdotisa se había acomodado al otro lado de la fogata y, aunque agotada, su sueño era inquieto. En más de una ocasión emitió un grito y se incorporó de forma brusca, pálida y temblorosa. El hombretón suspiró. Le habría gustado reconfortarla, tomarla en sus brazos y ahuyentar las pesadillas. Al descubrir tal anhelo en su alma le sorprendió su intensidad, una vehemencia que nunca antes le moviera en relación con la sacerdotisa. Quizá le había trastornado el hecho de declarar frente a los hombres que le pertenecía, o ver las manazas del semiogro sobre su cuerpo. No acertaba a definir sus emociones, pero estaba seguro de haber experimentado la misma furia que delatara el rostro de su hermano. Fuera cual fuese el motivo, Caramón la contempló esta noche de un modo especial. La proximidad de la mujer despertó en su persona una ansiedad que abrazaba su piel y aceleraba su pulso. Cerrando los ojos, invocó el recuerdo de Tika, su esposa. Pero se había obstinado durante tantos meses en borrarla de su memoria, que no le satisfizo lo que visualizó, una efigie nebulosa, imprecisa y, sobre todo, lejana. Crisania, en cambio, era de carne y hueso, estaba a su alcance, hasta su aliento se le antojaba material.
Malditas féminas, se dijo disgustado el guerrero. Se tumbó sobre el vientre, resuelto a enterrar tales elucubraciones en el fondo del saco donde bullían sus otras cuitas. Tuvo éxito. Su voluntad y la fatiga le ayudaron a relajarse. No obstante, antes de abandonarse al reposo fue asaltado por una imagen que revoloteaba en los recovecos de su ser. Nada tenía que ver con la lógica, ni con pelirrojas posaderas ni, tampoco, con bellas sacerdotisas de alba túnica. Se trataba de una mirada, del extraño fulgor que había detectado en las pupilas de Raistlin al mencionar el Afistandantilus en presencia de los bandoleros. No fue un destello de cólera o exasperación, como cabía esperar. Lo que perturbó a Caramon, y le impedía ahora entregarse al olvido, fue el reflejo de un sentimiento mucho más inusual en el talante del mago, un terror puro, sin matizaciones.